Juan Amos Comenius nació el 28 de marzo de 1592 en República Checa, en una pequeña aldea en la que vivieron sus padres, Nibnais. La familia de Comenius era de campesinos quienes pertenecían a una secta religiosa denominada la Hermandad, una modesta iglesia fundada en 1547 por Juan de Haast. Es por esto su nombre de Juan Amos Comenius. Esta fue perseguida desde un principio. Sus padres murieron cuando él era pequeño a través de un terrible incendio. Tras esta tragedia, luego de perder a sus padres y sus pertenencias, huyó en compañía de su tía buscando su porvenir. Las lecturas comentadas por su padre le fueron ayudando a desarrollar su pensamiento crítico y sus ideas sobre la justicia. Comenius, en su etapa de juventud, criticó con dureza a la religión católica por los muchos crímenes que realizaban por debilidad, venganza o ceguera. Se hizo muy crítico ante cualquier religión o ideología e intentó la reconciliación y unidad de todas las religiones protestantes. Pero fue su espíritu crítico lo que le hizo merecer que lo enviaran a la Universidad de Herborn, escuela de gran prestigio, donde enseñaban los mejores profesores. Criticaba el método memorístico con el cual los maestros le obligaban a aprender pasajes bíblicos, cánticos religiosos y preguntas de catecismo. También estudió en la Universidad de Heidelberg entre 1611 y 1614. Él se introdujo en el mundo de las ciencias naturales, que giraban alrededor de la teología, y comenzó a planificar nuevos métodos para enseñar. Años más tarde, se convirtió en Juan Amos Comenius, un reconocido pedagogo, filósofo y teólogo, siempre llevando consigo un conjunto de conocimientos acerca de Dios. La Hermandad Morava vio en Comenius su integridad, celo apostólico, cultura universitaria y un afán de investigador científico. Lo nombró ministro de esta a la edad de solo 24 años. Fue tras esto cuando se casó con Magdalena, con quien tuvo 2 hijos. Comenius comenzó a trabajar como pastor y capellán de una escuela en 1618, justamente cuando comenzaba la Guerra de los 30 años. Y es así como la vida de este teólogo se desarrolló en una época de luchas sociales y religiosas. Esta guerra fue un conflicto bélico que se inicia en Bohemia el año 1618 y que se extiende hasta 1648, cuando termina con la paz de Westfalia. Es una guerra que, aunque comienza siendo un conflicto interno del Sacro Imperio, acaba siendo una guerra internacional entre católicos y protestantes, participando en ella potencias europeas de ambos bandos, como España u Holanda. Sin embargo, no es únicamente una guerra religiosa entre católicos y protestantes, sino que también representa además un conflicto político y económico. Tras la invasión de los soldados y la derrota del pueblo checo, murió su esposa Magdalena y sus 2 hijos a causa de la peste existente. Tras estos sucesos de la guerra, la iglesia fue prohibida y sus miembros acosados. Muchos de los hermanos murieron martirizados. Por orden de la Adquisición, localizaron la casa de Comenius y quemaron todos sus escritos. Sin embargo, a pesar de todo, la hermandad persistía. Pero Amos Comenius tuvo que huir de su país perseguido y donde estuvo escondido 7 años de su patria, como fugitivo en su propio país y ocultándose en chozas abandonadas. Tras una década de lucha, la religión católica se volvió la única religión que se podía practicar. A Comenius y a los miembros se le dio la oportunidad de elegir convertirse al catolicismo o abandonar el país. Puesto que Comenius no estaba dispuesto a convertirse, en el año 1628 decidió cruzar la frontera y se instaló en la ciudad polaca de Leszno. Esta situación marcó el principio de un exilio que duraría 42 años y que lo privaría de regresar a su patria. Tiempo después, contrajo matrimonio con Dorotea,
viviendo mayor tranquilidad, convirtiéndose en una persona reconocida dentro de la educación y claramente nunca dejando de escribir. Durante su vida, en el área de la educación, Comenius adelanta el pensamiento de su época, ya que en el siglo XVII sienta las bases de lo que serán los modernos sistemas educativos actuales. Para él, la didáctica estaba basada en el ideal pansófico, lo que quiere decir que su objetivo en la educación era enseñar todo a todos, enseñando las bases del saber, de la técnica de las ciencias, de la religión, del arte y las lenguas a todas las personas por igual para poder desempeñarse en el mundo en el cual se encuentran insertos. En la Europa renacentista, Comenio plantea que todos deben ser educados para el beneficio del Estado. Igualmente, plantea que la educación debe ser graduada. Esto quiere decir que cada niño debe desarrollarse o formarse junto a niños de su misma edad, donde se les enseñe de lo más general hasta lo más específico y avanzado, es decir, nivelarlos por grados de saberes. Estaba en contra de los castigos físicos dentro de la educación, ya que era innecesario y no contribuía en nada a su desarrollo. Lo planteó en medio de una sociedad donde los castigos eran sumamente habituales y naturales dentro de la educación. La educación debe ser a través de imágenes, ya que éstas captan mucho más la atención del niño, lo que hacía que ellos entendieran mucho mejor los temas. Propone una educación pública, gratuita y estatal para llevar a cabo su ideal pansófico, y donde el Estado tuviera la responsabilidad de solventarla. Él también dice que la educación ayuda a generar miembros activos y productivos dentro de la sociedad. Dentro de su pensamiento de hombre, Comenio considera que el hombre posee una capacidad que lo dota de excelencia. Esta es la mente, dada por Dios para apreciar la creación de él e ir desarrollando su inteligencia. El hombre, al ser imagen de Dios según la Biblia, es un ser racional y posee una dignidad que está por encima de cualquier otra criatura terrena. En conclusión, desde el punto religioso, Comenio ve al hombre como un ser excelso, cuya dignidad viene de Dios, que a la vez es su ejemplo a seguir en su formación y su fin en cuanto a realización. Entre sus obras más destacadas podemos encontrar Puerta abierta a las lenguas y la didáctica magna. La puerta abierta a las lenguas. Pedagógicamente el libro se desenvuelve bajo el principio de que las palabras deben ser aprendidas paralelamente al conocimiento de las cosas. La didáctica magna, publicada el año 1657, siendo tras esta creación considerado como el padre de la didáctica. En esta, Comenio crea una propuesta educativa en la cual el ser humano es el factor más importante en la educación, donde su reforma está basada en la reconstrucción del ser humano en cuestiones políticas, morales y cristianas. Comenius en esta también consideró de gran importancia la educación en los primeros 6 años de vida, escribiendo incluso una obra para este fin llamada Escuela Materna, la cual es parte de una reforma de organización escolar. La escuela materna es una obra que trata de preparar a los niños al ingreso de la escuela primaria. La educación doméstica debe realizarse en el hogar, lo cual transforma a la madre como educadora. Donde también dentro de estas tenemos la escuela elemental, la escuela latina y la academia. En general, el sistema de Comenio se basa en 3 pasos fundamentales en el desarrollo y buen aprendizaje de todo niño, los cuales son comprender, retener y practicar, destacando siempre la práctica de esto. Por último, tenemos un concepto fundamental de mencionar, que es el denominado Círculo de Hartley. En esencia, era una asociación de amigos en la cual Comenius, a pesar de sus esfuerzos, siempre permaneció siendo más de una causa que ellos apoyaban, que un coordinador. Al final, Comenio murió el 15 de noviembre de 1670, y es por esto que es conocido en el ámbito de la pedagogía como el padre de la educación moderna.